Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Surtidores.tv. Muy buenas noches, saludándolos recién desempacado. Así es. Desde la ciudad de Matamoros, donde estuvimos en el Festival de Otoño. Le mando un gran saludo a toda la gente que conocimos, a todos los alumnos que estuvieron con nosotros en los talleres y en las funciones. Así es, yo soy su amigo Humberto Sáenz, estamos a sus órdenes y hoy vamos a tener un programa muy interesante. Mi nombre es Ever Banda y ustedes pueden marcarnos, quien quiera dar sus comentarios, al 82 44 12 21. Acaba de escucharse un trueno y prepárense porque viene la lluvia. Así es, hoy tenemos un programa muy interesante. Como ustedes saben, nuestro programa se dedica a promocionar lo que es la narrativa en México y el mundo. Pero hoy vamos a platicar y a ver, no a escuchar, ¿sí?, sino a ver lo que es la narrativa del cuerpo y de los objetos. Claro, hoy, el día de hoy estamos enfocándolo todo aquello que se tiene que leer, pero no con letras, pero tampoco con palabras. Simple y sencillamente es el cuerpo el que habla. Así es, vamos a poder notar el cómo mucho de la narrativa con el cuerpo y el objeto tiene que apoyarse o puede apoyarse en la música, en la iluminación, en algún vestuario, en una máscara, etcétera. Y todo eso va a ir describiendo precisamente lo que es la narrativa de cuerpo y objeto. Pues bien, ¿qué te parece si vamos al primer video? Claro que sí. El primer video es Family Floss y ellos son de Alemania. Vamos a verlo, adelante. Pues sí, ese es Family Floss. Unas disculpas ahí porque no se logra ver perfectamente el video, pero esperamos que lo disfruten de todos modos. Claro que sí, la cuestión es que realmente es la lectura del cuerpo. En este sentido, nosotros podemos hacer ese ejercicio de la manera más básica. ¿Qué puedes hacer? Simple y sencillamente, de una manera natural, vas y te tomas un café en donde hay una vitrina que podría ser convertirse en la pantalla o la ventana indiscreta en la cual te pones a observar el mundo. Y cada persona que pasa con una actitud, pasa contando su historia del día. El cuerpo habla,
los hombros, los codos, los brazos, el rostro, el cuello, la cintura, el abdomen, las piernas, rodillas, pies. El cómo caminas, el cómo sonríes, el cómo frunces tu cara, el cómo haces tus ademanes para arreglarte el cabello, etcétera. Todo eso nos dice algo de nuestra personalidad y del cómo nos sentimos en ese momento y de cómo podemos también interpretar. De ahí se toma el actor para interpretar un personaje. Claro que sí, porque a ese movimiento tú le agregas un sentimiento y de esa manera se transforma ya en algo de comunicación. La oralidad está en el cuerpo también. El simple hecho de abrir, cerrar, es muy distinto hacerlo, por ejemplo, en este otro ritmo. ¿Sí? El mismo puño, la mano, te puede marcar una intención. Es muy distinto y es el mismo movimiento. Claro. Sin embargo, lo aplicas como en los tonos de voz. No es lo mismo decir te quiero a decir te quiero. Sí, te quiero. Te quiero. Entonces le vas agregando la intención y es como entonces comienza la comunicación y la lectura, pero aquí en este caso lo estoy haciendo con voz. Imagínense decir lo mismo con el cuerpo. Así es, y acá la complicación de Family Floss es más que nada que ellos no utilizan la voz y tampoco su cara, ¿sí? Utilizan una máscara que tiene aparentemente una expresión neutra, por decirlo de alguna manera, pero cada uno tiene una expresión ya y eso le da también una personalidad. Y entonces eso le da una riqueza al trabajo que ellos elaboran. Claro. De hecho, también, bueno, la manera de cómo se hace el estudio de lo que se quiere decir, se hace el estudio de la intención para complementarlo con los ejercicios corporales, pero de manera natural, no marcados, no tan dirigidos, porque si no, entonces se pierde mucho la cuestión de la naturalidad. Así es. Te voy a leer aquí más o menos. Family Floss es un grupo internacional de creadores teatrales, actores, músicos, bailarines, directores, fabricantes de máscaras, diseñadores de iluminación, de vestuario, escenógrafos, dramaturgos. Otros profesionales también intervienen y son de 10 países diferentes ellos. Los ¿sí? actores. Los actores. El grupo nació en Alemania, de hecho tienen su sede en el Teatro Schloss de Berlín. Ellos son una enternecedora y grotesca familia que según parece ha salido por primera vez a la luz desde el oscuro vientre de la tierra, a través de un profundo hueco. Esta imagen se ha convertido en 1996 en la impronta de Family Floss, en la escena teatral internacional. En la metáfora se esconde la definición de un modo de trabajo muy particular que caracteriza a este conjunto de creadores en permanente transformación. Cada obra se desarrolla en un proceso de trabajo colectivo, dando vida a un cosmos poblado de personajes e historias que se van forjando el camino desde la oscuridad hacia la luz, en un constante redescubrimiento de disciplinas centenarias como la actuación teatral, máscara, danza, payaso, magia, acrobacia e improvisación. Family Floss logra producir vivencias teatrales de una poesía incomparable. Desde 2001, Family Floss tiene su base en Berlín. Pues sí, definitivamente la cultura en Europa tiene ese gran desarrollo desde hace mucho tiempo y también tiene esas grandes posibilidades de la fusión. Claro. La danza, la corporalidad, el teatro, la actuación dramática, desde el guión también, desde lo escrito, etcétera, etcétera, cómo se van dando las modificaciones y cómo se va abriendo a la infinidad de gamas de posibilidades de poder llevar a la escena este tipo de trabajos. Aparte, ellos se permiten, más que nada, como decías, esas fusiones que muchas veces, no todos, pero muchas veces muchos grupos mexicanos no lo permiten por decir, no, es que el teatro es teatro, danza es danza, música es música, mimos, magos, etcétera, todos por separado.
pero cuando se conjunta se hace este tipo de espectáculo. Por supuesto. ¿Y qué te parece si intentamos ver el siguiente video para ver, esperemos que este sí corra un poco mejor y que podamos apreciar el espectáculo? Adelante. Y bien, ahí está, ese es Family Floss, que precisamente nos presenta un collage de varios espectáculos. Como lo veíamos ahorita, ellos, lo interesante es precisamente que se atreven a fusionar varias técnicas, pero aparte, el hecho de cubrirse con una máscara que te impide el ver los cambios de ánimo con el rostro, es más todavía el llevarlo al extremo, o más llevarlo a la teatralidad del cuerpo, precisamente. Que el cuerpo realmente hable, que el cuerpo realmente pueda tener esa actitud,
¿sí? El mostrar con su cuerpo al momento de tapar su cara y aparte no hablar, sino que la música y el vestuario y cómo se expresan ellos en su cuerpo diga toda la historia. Claro, pero volvemos a hacer hincapié en la cuestión de la oralidad, el cómo de pronto no, no está presente y sí, porque a final de cuentas el cuerpo es el que está hablando y el cuerpo es el que está transmitiendo el mensaje exacto de una situación muy cotidiana. Claro, y es precisamente el cómo precisamente toman la vida, o sea, elementos de la vida o momentos de vida para hacer esta teatralidad, a diferencia del grupo que sigue. El grupo que sigue se llama La Santa Rodilla, ¿sí? Y ellos son del Perú, y precisamente ellos utilizan su cuerpo de una manera muy diferente para narrar, pero se van al extremo de la fantasía, de crear personajes muy diferentes con el cuerpo, con sus manos y apoyados, por supuesto, con la música, a final de cuentas, ¿verdad? Claro, ayer precisamente estando en el taller allá en Matamoros, se trabajaba la cuestión de la corporalidad, pero en base o partiendo también de una sonorización o una musicalización. Porque tú puedes partir desde una guturación hasta un efecto que puedas hacer una percusión en una mesa, en tu propio cuerpo, y de esa manera tal que el cuerpo también puede encontrar otra manera de comunicarse. Quien lo lee encuentra ese otro tipo de oralidad corporal. Así es. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos a ver el siguiente video? Esta es la Santa Rodilla de Perú.
Y este grupo, la Santa Rodilla del Perú, es precisamente, podemos observar el cómo sus manos se transforman en un títere, se transforman en personajes y luego el mismo cuerpo se vuelve escenografía y enmarca a estos personajes. Es mágico realmente. Lo que pasa es que pierden también las limitantes. Muchas veces decimos, bueno, no puedo hacer un espectáculo porque me falta presupuesto para una escenografía, me falta presupuesto para un vestuario, me falta presupuesto para pagarle al actor, etcétera. Pero entonces, si uno aplica la cuestión de la creatividad, tu misma mano se puede convertir en un personaje. Uh-huh. Un objeto se convierte en un personaje. Solo hay que tener una historia que contar. Y exacto. Las historias tienen una estructura tanto para ser escritas como para ser habladas, como para ser actuadas, que tiene un principio, un desarrollo, un conflicto, una solución o final. Entonces, mientras que uno trabaja sobre ese esquema, puede cualquier persona interpretar y dar a comunicar la idea, siempre y cuando se tenga en coordinación exacta cuál es la idea que quieres transmitir, cuál es el mensaje que quieres producir. Y entonces aplicas la cuestión de la creatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes contar las historias con el simple hecho de darle vida a una parte de tu cuerpo que tiene otra connotación. Claro, y aparte, la idea ahí, por ejemplo, es enmarcar totalmente la mano, en este caso, de negro. ¿Para qué? Para que la visión del espectador se centre completamente en la mano y pierdes la noción de que es una mano, ¿sí? Llega un momento en que tú ves el personaje. Más bien pierdes la noción de que hay un cuerpo con esa mano. Claro, claro. Y como tú lo dices, se te entregas a la magia del creer. Claro, por supuesto, de la imaginación, la creatividad y un espectáculo que pudiéramos decirlo de alguna manera tan sencillo, para muchos es muy complicado, para nos es muy complicado, pero bueno, para algunos es muy sencillo, puede abrirse un panorama porque el mismo espectáculo puede servir para niños como para los adultos. Por supuesto, pero también había que hablar sobre la fusión y cambios de ideologías, porque por ejemplo me toca de pronto conocer bailarines que dicen, yo soy bailarín, no soy actor. Y el actor que te dice, yo soy actor, no soy bailarín. Pero fíjate que, por ejemplo, en los años 40 y 50 se les exigía, ¿sí?, que, por ejemplo, los que aparecían en televisión o en el cine, sobre todo en cine, tenían que saber actuar, bailar, cantar, pintar todo, maquillaje, tenían que saber de circo, tenían que saber de pantomima, o sea, tenían que saber de todo eso para llamarse artistas. Claro, porque recuerden que también que lo más destacado que empezó en el cine mexicano y en la actuación, pues parte de aquello que se le llamaban las carpas. Claro. Las carpas de artistas donde se combinaba aquel cantante, hagamos evocación, por ejemplo, de las películas de Cantinflas, uh-huh, de las películas de María Victoria, Viruta y Capulina, etcétera. Ellos. Todavía en esa generación de Viruta y Capulina se hacía esas mezclas todavía. Y que tenían que saberlo. Claro, y el mayor representante, Tintán, claro, era el que hacía, ¿cómo te acuerdas cuando nosotros veíamos esas películas y de pronto te ponía una historia como Las Mil y Una Noches en otra mambo, versión en cha-cha-cha y tú te acabas de la risa, pero sin embargo, si para ahora algunos dicen que ser actor es complicado, imagínense en aquel entonces que tenías que tener todas esas cualidades. Claro. Y poder aparte también ser humorista. Dios mío, qué padre, ¿no? Claro, y fíjate que ahorita que mencionas eso de Las Mil y Una Noches, que como ahora las películas es que han hecho basadas en cuentos clásicos o en historias clásicas y lo tienen de moda, ya se hizo en México antes, claro, ya se había hecho antes en México, a lo mejor con otro enfoque tal vez, pero ya se había hecho el cómo retomar esas historias de Sherezada y todo eso, y muy a la mexicana, porque comían tacos y tamales. Aparte. Es que esa era la magia también del cómo ver, acá en el entonces no se contaba ni siquiera con el internet y ese tipo de cosas que ahora puedes hasta por medio de Google viajar y ver los espacios, y si nunca tuviste la oportunidad de viajar al mundo, al menos te vas si quieres y visitas París directamente, claro, etcétera. Aquel entonces era el juego natural de la magia de la actuación, la magia de la palabra, y volvemos a recaer en lo que es nuestro enfoque, la palabra, pero también la palabra escrita, la palabra actuada, y que volvemos a decirlo,
cuando uno tiene la mentalidad abierta de no encuadrarse nada más en que soy actor y no hago otra cosa, tienes ¿O la narrador? oportunidad. O narrador, sí, por supuesto. Tienes la oportunidad, claro, o sea, y se respeta a quien decida no hacerlo, se respeta a las personas, por ejemplo, algunos invitados que hemos querido tener aquí en el programa, pero que pronto me lo dicen con toda honestidad, sabes que no es mi estilo, entonces pues se les respeta también. Quieren quedarse en lo suyo, perfecto, es lo que funciona. Pero volviendo al tema de la Santa Rodilla, quisiera por favor me escucharan que les voy a leer una parte que dice así. Dice, el mimo peruano Hugo Suárez empezó haciendo teatro callejero en la Plaza de San Martín de Lima. A principios de los 80 decidió emigrar a Europa, con los elementos clásicos y un poco de Marcel Marceau. La cuerda, la caminata, el muro, se estuvo buscando la vida por plazas de España, Francia y Alemania. Pronto empezó a dar cursos. Estaba dando uno en Bari, Italia, cuando conoció a la pianista bosnia Inés Pasic. Se pusieron a investigar otras formas de expresión. Revisaron el teatro de sombras, estudiaron el teatro de figuras, investigaron el nuevo tratamiento de iluminación. También escenografía y movimiento. Así descubrieron las posibilidades expresivas del cuerpo. Las manos se convirtieron en bailarinas y las rodillas en músicos. De Hugo e Inés han surgido numerosas iniciativas y ramificaciones. En el 2004, Hugo Suárez formó la Santa Rodilla con su discípula Ana Santa Cruz, actriz y titiritera, licenciada en teatro en la Universidad Católica del Perú, y con los actores Renato y Roberto White. El nombre del grupo une el apellido de Ana, una explícita alusión a los orígenes, la rodilla del propio Suárez. Así es. Y yo cuando vi el título o el nombre del grupo, primero me causó así como que dije, a lo mejor tradujeron mal o algo, pero no. Después me di cuenta que no, que eran latinoamericanos y que estaba bien escrito y que sí era ese el significado que le querían dar, el de la rodilla. Dije, porque ya ves que también hemos dicho que muchas expresiones cambian dependiendo del país o del continente, cambian lo que quiere decir. Acá no, acá sí es específicamente la rodilla, ¿sí? Claro. Me ha tocado conocer trabajos, por ejemplo, de diversos mimos. Uno de los más particulares es aquellos que han trabajado con Cirque du Soleil y que tiene un espectáculo, uno de los de titiritera, que su trabajo se desarrolla con sus rodillas. Así es. El personaje está creado en la rodilla y a partir de ahí ella está en una postura, para mí en lo personal, bastante incómoda, pero para ella considero que no, porque tiene la flexibilidad necesaria. Ella se acuesta, sube sus rodillas y a partir de ahí trabaja, ¿no? Así es maravilloso el poder, como lo decíamos la vez pasada, codificar o desplazarte, de mover una parte de tu cuerpo y que la otra parte esté también en movimiento y con otro tipo de expresión. Claro, lo que pasa es que a veces cuando no tienes la práctica o el entrenamiento, es muy difícil inclusive hacer una misma acción con ambas manos. Claro. Sí, eso se trabaja mucho en las escuelas ahora, el hecho de que puedan utilizar sus dos manos, sus dos piernas por independiente y aparte que puedan trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque este tipo de desociación de los dos periferios es precisamente que puedas conectar tu cerebro de ambos lados, de ambos hemisferios, y que puedan trabajar juntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, y antes nos pasaba de que nos decían, es que tú eres diestro y no puedes escribir con la izquierda. Y no, todos debemos, porque por eso tenemos dos manos, poder hacer lo mismo con la derecha que con la izquierda. No nos va a salir igual. Sí, eso sí es seguro, no nos va a salir igual, pero con práctica podemos escribir con la mano derecha y con la mano izquierda. Eso va a provocar que nuestro cerebro se conecte a ambos lados. Exacto. Y comience a trabajar para nuestro beneficio, por supuesto. Y que ahora en el siguiente video vamos a ver precisamente lo que decías, de cómo desasociar nuestras partes del cuerpo, porque ahora en lugar de únicamente utilizar su mano, ahora utiliza el vientre como personaje.
Órale. Sí, el personaje principal es el vientre, entonces lo hace hablar, lo hace reír, lo hace hacer muchas cosas muy interesantes con el solo vientre. Pero ahí obviamente implica un gran entrenamiento, una gran preparación durante un largo tiempo. Vamos a ver el siguiente video, adelante. Y bien, aquí podemos ver cómo desasocia su vientre para convertirlo en la cara del personaje y cómo puede trabajar el hacer tantas cosas, al final de cuentas, para poder tener esa expresión. Claro, aplica también una cuestión bastante complicada,
Digo, mover el vientre tanto tiempo y tantas facciones, como te digo, cuando uno entra como uno como espectador, entra en la situación de creerlo, creer lo que se está presentando enfrente, logras ver ese rostro, logras ver esas muecas, entras al juego. Exacto. Cumple su cometido el hecho con la conexión de público-actor. Entonces, en ese sentido, entras al juego y te lo crees y ves también la complicación que es el mover el vientre de esa manera. Claro, por supuesto, a nosotros se nos complicaría mucho. Por supuesto. A final de cuentas. Pero bueno, acá, como lo decíamos, requiere de mucho entrenamiento, de una preparación para poder mover todos esos músculos que sabemos que ahí están, pero que muchas veces no los movemos. Claro. Sí, entonces que ella en este caso lo está moviendo y logra desasociar también músculos de un lado y del otro para poder crear esas muecas, como decías, esas facciones y que provoque dentro de la magia del creer, de la imaginación, el que la gente pueda apreciar al personaje que está ahí en escena. Por supuesto. Y obviamente esto, como lo decías ahorita, sus manos, su cuerpo, se vuelven un personaje, se vuelven inclusive hasta un títere, Claro. que es precisamente lo que vamos a ver enseguida. Vamos a ver el trabajo magistral. En lo personal, hemos podido tener la oportunidad de ver 2 veces a este grupo, no este espectáculo en específico, pero este grupo, que es un grupo francés, Philippe Gentil, que ellos han creado un mundo de este espectáculo. Ellos tienen una trayectoria bastante larga, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero vamos a ver cómo trabajar un títere casi humano. ¿Sí? Cómo aquí vamos ahora a un objeto, cómo lo vamos a convertir ese objeto en casi humano. Claro. Adelante con el video.
Y esto es Philippe Gentil, uno de los espectáculos, y cómo un títere nos puede enseñar el valor de la libertad. Y aquí vemos que Philippe Gentil comenzó su carrera desde 1961 con un espectáculo de marionetas que lo llevó por casi toda Europa, empujando una carreta con 2 caballos, y estuvo dando vuelta por toda Europa hasta que en el 75, en colaboración con Mary Underwood, entabla puentes con otras disciplinas artísticas. Entra en lo que hablábamos hace un momento, la danza, la música, el diseño de iluminación y demás. Dentro de todo este panorama, ellos de hecho han estado aquí en Monterrey en algunas temporadas, que la verdad, si llega a volver a venir, se los recomiendo, es algo fantástico y muy recomendable. En este momento vamos a pasar con nuestro amigo Ever, que nos va a contar una historia muy tierna precisamente a propósito de la libertad. Víctor despertó muy molesto. ¿Y cómo no estarlo si había tenido toda la noche un mal dormir? Sobre todo, había estado con una idea que le había hecho dormir muy mal. Y esa idea lo tuvo así. Cuando despertó, tomó una decisión. Y entonces dijo: me pongo en huelga. Dicen que inmediatamente el avestruz, que lo escuchó, le dijo al rinoceronte lo que había dicho Víctor. El rinoceronte fue con la jirafa y también se lo dijo al koala que colgaba de su cuello. El koala se lo dijo nada más y nada menos que al rey león. Y bueno, perdón, se me había olvidado decirles que Víctor es un elefante puesto en huelga. Y sí, como tal, dijo: yo no voy a hacer función. A ver cómo me obligan. El rey león, que se había escuchado la noticia gracias al koala, fue inmediatamente a pensar por qué Víctor había tomado esa decisión y a quién le había pedido permiso, si el rey era él, el león. Así es que decidió ir a la jaula de Víctor y decirle: a ver, Víctor, ¿cómo está eso que te estás poniendo en huelga? ¿Quién eres para ponerte en huelga? Y él dijo: lo siento, yo no voy a trabajar el día de hoy. Hoy no hago función. El león le dijo: sí, pues a ver cómo se lo vas a explicar a los humanos, porque que yo sepa, tú no hablas humano, hablas elefante. El elefante Víctor dijo: claro, tienes toda la razón, yo no hablo humano, pero el loro sí. Y estiró la trompa, agarró al loro del cuello y le dijo: tú vas a traducir lo que yo les diga a los humanos. El pobre loro no le quedó otra más que mover la cabeza diciendo que sí, que él iba a traducir. Dicen entonces que allá fue Víctor, hacia la carreta donde... sí, a la carreta donde vivían los humanos. Y dicen entonces que tocó la puerta con la trompa. Imagínense ustedes despertarse a las 6 de la mañana, que alguien toque tu puerta, abres la puerta y lo que ves ahí es un elefante que agarra con la trompa el cuello y te empieza a tirar de ruidos, cual la lora empezó a traducir. Y la lora decía: soy Víctor, el elefante, y estoy en huelga. Se lo advierto, hoy no hago función y quiero mi libertad. El dueño del circo dijo: ¿qué? ¿Tu libertad? Estás loco, tú me perteneces y vas a trabajar. Inmediatamente mandó llamar a todos los domadores, que llegaron con látigos para regresar a todos los animales que se habían salido de sus jaulas. Pero Víctor ya se había puesto de acuerdo con los gorilas y los changos, y entre todos le quitaron los látigos a los domadores y se los llevaron a base de latigazos hasta las jaulas, y ahí quedaron los humanos enjaulados junto al dueño del circo. La lora seguía traduciendo y decía: yo, Víctor, el elefante, exijo mi libertad y ahora exijo la de mis compañeros. El león rugió a lo lejos diciendo: yo no estoy de acuerdo, pero de todas maneras alzó la cola votando
para que los humanos ahora fueran prisioneros. Además, los gorilas, con satisfacción, agarraron los látigos, les desgarraron la ropa a los humanos y los pusieron así tal cual vinieron al mundo en las jaulas. Otro chango, que era más diestro con lo de escribir, puso un letrero afuera del circo que decía: hoy gran función, el gran función en el circo de los humanos. Cuando la gente del pueblo comenzó a venir y leía esos letreros, decía: función del circo de los humanos, vamos a ver. Claro, porque el humano lo primero que hace es le gana la curiosidad. Inmediatamente comenzaron a comprar sus entradas. Lo que no les agradó fue ver a los humanos desnudos, puestos en 4 patas y levantándose en 2 de cabeza, tal y como lo hacían a Víctor, el elefante. Cuando el dueño del circo vio que en verdad Víctor hablaba en serio, dio la orden de que fueran liberados. Y se dice que en aquel entonces, acá en el aeropuerto, la gente veía curiosa cómo unos pingüinitos iban con sendas maletas para subirse al avión, que la jirafa junto con el koala iba feliz rumbo al avión. Y dicen que todos los animales subieron a ese avión, pero Víctor no cupo. Víctor tuvo que ver cómo el avión se alzaba con sus amigos rumbo a la libertad. Pero no se preocupen, Víctor sí se fue, porque Víctor había crecido tanto. ¿Y cómo no crecer tanto cuando uno se siente libre? Díganme si no, gente. El sentirse libre, el sentirse bien, te hace crecer tanto que mereció que le pusieran un avión para él solito. Gracias. Despido.